Lección 1. Rutinas matutinas. Hola Ana, normalmente llego a la oficina sobre las 8:30 alto. Es un buen momento. Empiezo a las 9 de la mañana. Me da la oportunidad de instalarme y prepararme para el día. Me gusta tener un poco de tranquilidad antes de que comience el ajetreo. Sí, me ayuda a concentrarme y planificar mejor mis tareas. Las rutinas matutinas son muy importantes para un día productivo. Absolutamente, ellos marcaron la pauta para todo lo que sigue. Lección 2. Perspectivas de Londres. Hola Ana, ¿sabías que en el área de Londres viven unos 12 millones de personas? Vaya, esa es una población enorme. Debe estar lleno de actividad. Realmente lo es, y las zonas circundantes tienen varios millones más. Eso es increíble. Londres fue la primera ciudad en alcanzar tal tamaño, ¿verdad? Sí, tiene una historia tan rica y una cultura diversa. Me encantaría explorar todos los diferentes vecindarios algún día. Aquí igual, cada uno tiene su propio encanto e historia únicos. Lección 3. Cambio de moneda. Hola Ana, viajo por trabajo esta semana. ¿Sabes dónde está la caseta de cambio de moneda? Sí. Está cerca de la entrada principal, justo al lado de la cafetería. Perfecto, necesito conseguir algo de moneda local antes de mis reuniones. Movimiento inteligente. Siempre es bueno tener dinero en efectivo a la mano cuando viajas. Absolutamente, ¿crees que las tarifas allí son razonables? Por lo general, están bien, pero a veces puedes encontrar mejores tasas en los bancos. Eso es cierto, lo tendré en cuenta si necesito más adelante. Lección 4. Planificación financiera. Hola Ana, ¿has trabajado alguna vez en proyecciones de estados financieros? Sí, lo tengo. Son esenciales para pronosticar el futuro de una empresa. Exactamente, ayuda a tomar decisiones informadas sobre presupuestos e inversiones. Bien. La evaluación del desempeño de la empresa puede guiar esas decisiones. Es fascinante cómo los datos pueden dar forma a la estrategia de una empresa. Definitivamente. Las proyecciones precisas pueden conducir a una mejor salud financiera. Y es fundamental que las partes interesadas también comprendan esas proyecciones. Lección 5. Hospitalidad reconfortante. Hola Ana, recientemente fui a cenar a casa de un amigo. Eso suena tan reconfortante. ¿Cómo fue la experiencia? Fue encantador, prepararon una comida deliciosa y me hicieron sentir como en casa. ¿Enfrentó algún desafío para llegar allí? Solo un poco de tráfico, pero valió la pena para la empresa. Me encantan las reuniones así. Compartir comidas acerca a las personas. Absolutamente, es una manera maravillosa de fortalecer las amistades. Lección 6. Diversión de invierno. Buenos días Ana, ¿tienes algún plan para disfrutar del invierno este año? Sí. Creo que volveré a intentar patinar sobre hielo. Es muy divertido. Eso suena genial, el hockey sobre hielo también es una fantástica actividad invernal. Sí. Me encanta cómo se juega en una superficie plana de hielo llamada pista. Exactamente, el ambiente en los partidos de hockey es estimulante. Estoy de acuerdo. Realmente hace que el invierno sea mucho más agradable. Asegurémonos de ver un juego juntos esta temporada.
Lección 7. Consejos de formación. Hola Ana, escuché que has estado entrenando para un maratón. ¿Algún consejo que puedas compartir? Seguro. La coherencia es clave. Es importante seguir un programa de entrenamiento. Eso tiene sentido. ¿Cómo te mantienes motivado? Me pongo metas pequeñas y me recompenso por alcanzarlas. Gran idea, siempre es bueno celebrar el progreso. Además, correr en grupo puede hacerte responsable y hacerlo divertido. Definitivamente lo consideraré. Gracias por el consejo. Lección 8. Sueños artísticos. Hola Ana, me encantaría ver tu obra de arte algún día. Seguro. Puedo mostrarte algunas fotos. ¿Qué tipo de arte disfrutas? Me gusta mucho el impresionismo, los colores y las emociones son tan vibrantes. Eso es hermoso. A menudo me inspiro en la naturaleza en mi trabajo. La naturaleza es una gran musa. ¿Tienes una pieza favorita que hayas creado? Sí, pinté un gran lienzo de una puesta de sol sobre las montañas. Eso suena impresionante. Puedo imaginar los colores mezclándose maravillosamente. Lección 9. Nuevos pasatiempos. Buenos días, Ana. Probar un nuevo pasatiempo puede ser muy emocionante, ¿no crees? Absolutamente. Es una excelente manera de descubrir nuevos intereses y habilidades. Hace poco comencé a aprender a tocar la guitarra. Es desafiante pero divertido. Eso suena increíble. La música tiene una forma tan poderosa de expresar sentimientos. Realmente lo es. ¿Qué pasa contigo? ¿Has adquirido algún pasatiempo nuevo últimamente? He estado probando suerte en la jardinería. Es sorprendentemente relajante. La jardinería es fantástica. Ver crecer las cosas debe ser muy gratificante. Lección 10. Viaje diario. Hola Ana, ¿vas a ir a trabajar pronto? Sí, lo soy. Tengo que irme pronto. ¿Cómo sueles ir a trabajar? Tomo el autobús la mayoría de los días. Es conveniente y me permite leer. Esa es una buena idea. Prefiero andar en bicicleta. Me mantiene activo y alerta. Andar en bicicleta suena refrescante. ¿Tienes una ruta favorita? Sí, me encanta el camino a lo largo del río. Es pintoresco y tranquilo. Debería intentar ir al trabajo en bicicleta algún día. Suena agradable. Lección 11. Actividades en el parque. Hola Ana, genial. ¿Qué actividades podemos hacer en el parque? Hay rutas de senderismo y ciclismo, además de áreas para picnic. Eso suena perfecto. Me encanta pasar tiempo al aire libre. Yo también. También podríamos traer un frisbee para divertirnos. Gran idea. Será una buena manera de mantenerse activo y disfrutar del clima. Definitivamente. Planifiquemos un día para ir y aprovecharlo al máximo. Estoy deseando que llegue. Un día en el parque suena increíble. Lección 12. Vuelos históricos. Hola Ana, ¿sabías que una mujer se convirtió en piloto en 1928? En realidad. Eso es impresionante. ¿Qué hizo ella? Se unió a dos hombres en un vuelo a través del Océano Atlántico. Debe haber sido un viaje desafiante. ¿Cómo se llamaba? Su nombre era Amelia Earhart. Fue una pionera de las mujeres en la aviación. ¡Wow! Ella es una gran inspiración. Su valentía es notable. Absolutamente, su legado continúa inspirando a muchos hoy. Lección 13.
experimentos sabrosos. Hola Ana, ¿alguna vez has probado a cocinar recetas nuevas en casa? Sí, lo tengo. Es divertido y puedes experimentar con diferentes sabores. Eso suena emocionante. ¿Cuál es el plato más interesante que has preparado? Hace poco probé un curry tailandés picante. Fue un poco desafiante pero delicioso. Lindo, me encanta la comida tailandesa. ¿Te gustan los platos picantes en general? Sí. El calor añade mucho carácter a la comida. Estoy de acuerdo, debería intentar hacer ese curry alguna vez. Lección 14. La bondad en la gente común. Buenos días Ana, ¿no es interesante cómo algunas personas parecen muy normales? Definitivamente. Pero pueden ser increíblemente amables y afectuosos. Exactamente, a veces, las personas más sencillas tienen los corazones más grandes. He conocido a algunos que me sorprendieron con su amabilidad. Es reconfortante ver que la amabilidad no siempre es llamativa o ruidosa. Sí. Nos recuerda que debemos mirar más allá de las apariencias. Absolutamente, esos pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. Lección 15. Lazos familiares. Hola Ana, ¿conoces a mi tío? Está casado con mi tía Susan. Sí, he oído hablar de él. ¿Tienen hijos? Sí, tienen una hija que es mi prima. Qué lindo. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 8 años y está llena de energía. Los niños de esa edad son muy divertidos. ¿Pasas tiempo con ella a menudo? Cuando pueda, le encanta jugar y dibujar. Lección 16. Conexión a través de la familia. Hola Ana, mis tíos no tienen mucho en común conmigo. En realidad, eso puede hacer que las reuniones familiares sean un poco incómodas, ¿verdad? Sí, pero también tienen un hijo que tiene mi misma edad. Genial. Entonces debes tener algunos intereses compartidos. Lo hacemos, es agradable unirse a través de videojuegos y películas. Eso suena divertido. Siempre es bueno tener a alguien con quien relacionarse. Absolutamente, hace que los eventos familiares sean mucho más agradables. Lección 17. Impresiones duraderas. Buenos días Ana, ¿alguna vez has pensado en las personas que te dejan una mayor impresión? Sí, es difícil elegir solo uno. Pero yo diría que las coloridas personalidades se destacan. Estoy de acuerdo, esos personajes vibrantes a menudo aportan tanta energía. Sí. Su entusiasmo realmente puede alegrar una habitación. ¿Tienes una persona específica en mente? Pienso en mi profesor de arte. Ella siempre fue tan alentadora y animada. Eso es maravilloso, las influencias positivas realmente pueden moldearnos. Lección 18. El poder del agua. Hola Ana, ¿sabías que muy pocos ríos son tan anchos o tienen tanto volumen de agua como el Amazonas? Eso es fascinante. Es el río más grande del mundo, ¿verdad? Sí, ayuda a que fluya a través de diversos ecosistemas y sustente tanta vida. Absolutamente. La biodiversidad allí es increíble. ¿Qué más te parece interesante al respecto? Me encanta cómo afecta el clima y los patrones climáticos en América del Sur. Eso es cierto. Es sorprendente cómo un río puede influir en gran parte del medio ambiente.
Definitivamente, nos recuerda el poder y la importancia de la naturaleza. Lección 19. Alegría navideña. Buenos días, Anna. No creerás lo que pasó anoche. ¿Qué fue? Algunos villancicos llegaron a la puerta mientras afuera nevaba. Eso suena mágico. ¿Qué cantaron? Se pararon en la nieve y nos cantaron villancicos. ¡Qué lindo! Debe haber creado una atmósfera tan cálida. Realmente lo hizo. Me encantan esos momentos espontáneos durante las vacaciones. Lección 20. Rituales del café. Hola, Anna. ¿Mueles café todas las mañanas? Sí. Tengo un molinillo de fresas. Me permite controlar la tosquedad. Genial, el café recién molido marca una gran diferencia en el sabor. Absolutamente. Me encanta el aroma que llena la cocina también. ¿Qué tipo de café sueles hacer? Disfruto de un tueste oscuro, es rico y audaz. Suena perfecto. Debería intentar moler mi propio café. Lección 21. Plazos tributarios. Hola, Anna. ¿Hay fecha límite para pagar el impuesto este año? Sí, generalmente se paga antes de verificar sus ingresos. Es bueno saberlo. ¿Existe alguna penalización por pago tardío? Sí, se le pueden agregar multas o intereses si llega tarde. Entonces me aseguraré de pagar a tiempo. Elección inteligente. Mantenerse organizado ayuda a evitar el estrés. Exactamente. Marcaré mi calendario para realizar un seguimiento. Lección 22. Apariencia profesional. Buenos días, Anna. ¿Crees que la apariencia importa en un entorno profesional? Sí, definitivamente lo es. Las primeras impresiones son cruciales. Estoy de acuerdo. Vestirse apropiadamente también puede aumentar su confianza. Absolutamente. Muestra respeto por uno mismo y por los demás. ¿Qué consejos tienes para vestirte profesionalmente? Elija siempre ropa limpia y bien ajustada y preste atención a los detalles. Gran consejo. Lo tendré en cuenta para mi próxima reunión. Lección 23. Reflexiones comunitarias. Hola, Anna. ¿Has pensado cuánto tiempo llevamos en esta comunidad? Sí, han pasado más de 20 años. ¿Puedes creerlo? Es increíble. Hemos visto muchos cambios desde que llegamos. Definitivamente. Uno se pregunta si estábamos preparados para todo lo que se avecinaba. Verdadero, es mucho más complejo que una simple frase sobre comunidad. Exactamente. Cada experiencia nos ha moldeado de diferentes maneras. Me encanta cómo nuestra comunidad ha crecido y evolucionado junta. Lección 24. Aventuras de compras. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez visitas la tienda de electrónica del centro comercial? Sí, y me encanta navegar allí. Tienen los últimos gadgets. La tienda favorita de mi hermano es en realidad la juguetería. Eso es divertido. Las jugueterías siempre tienen un ambiente muy animado. Lo hacen, a veces disfruto visitarlos solo para ver los juguetes nuevos. Es genial ver lo que entusiasma a los niños estos días. Absolutamente, los juguetes despiertan la creatividad y la imaginación. Lección 25. Gigantes extintos. Hola, Ana.
¿conocías la historia de Nueva Zelanda hace menos de 1000 años? ¿Qué pasó? Cuando la gente llegó, pronto cazaron hasta la extinción un pájaro enorme llamado moa gigante. Eso es impactante. Es triste lo rápido que pueden desaparecer las especies. Lo sé, muestra cómo las acciones humanas pueden impactar el medio ambiente. Definitivamente. Necesitamos aprender de esos errores para proteger la vida silvestre hoy. Absolutamente, la conservación es crucial para preservar la biodiversidad. Lección 26. Preparación de la presentación. Buenos días, Anna. ¿Puedes encargarte de la presentación de nuestra reunión? Seguro. Crearé las diapositivas para ello. ¿Cuál es el tema principal? Se trata del progreso de nuestro proyecto y de nuestras metas futuras. Entiendo. Me aseguraré de resaltar los puntos clave. Eso suena perfecto. ¿Necesitas algún dato específico de mi parte? Solo las últimas estadísticas y yo me encargaré del resto. Excelente, los enviaré de inmediato. Lección 27. Problemas técnicos. Hola Anna, hay un problema técnico con el software que estamos usando. Oh, no. ¿Hay alguna forma de solucionarlo rápidamente? Creo que necesitamos reiniciar el sistema y ver si eso ayuda. Buena idea. A veces, un simple reinicio puede resolver muchos problemas. Exactamente, si eso no funciona, es posible que tengamos que comunicarnos con ti. Esperemos que no llegue a eso. Te ayudaré a solucionar problemas. Gracias, el trabajo en equipo siempre hace las cosas más fáciles. Lección 28. Invitados no deseados. Hola Anna, nadie quiere tener cucarachas en su casa, ¿verdad? Absolutamente. Pueden ser muy espeluznantes y difíciles de eliminar. Lo sé, y luego están los ciempiés, que tienen muchas patas. Uf, a mí tampoco me gustan los 100 pies. Se mueven muy rápido. Bien, y las pulgas también pueden ser un problema. Llegan a las mascotas fácilmente. Sí. Mantener la casa limpia es fundamental para evitar plagas. Totalmente, la limpieza y los controles periódicos pueden ayudar a mantenerlos alejados. Lección 29. Los viejos tiempos de la fotografía. Buenos días, Anna. Recuerdo cuando teníamos que usar película para las fotografías. Oh, eso me hace retroceder. Tuvimos que esperar a que se revelaran las fotos. Exactamente, fue como una sorpresa cuando los recuperaste. Sí. A veces, las imágenes salían diferentes a lo esperado. Pero eso fue parte de la diversión. Las cámaras digitales lo cambiaron todo. Lo hicieron. Ahora podremos tomar cientos de fotografías al instante. Verdadero, pero hay algo especial en los recuerdos impresos. Lección 30. Perspectivas históricas. Hola Anna, ¿escuchaste la reciente declaración del alcalde? No, ¿qué dijo? Mencionó que se produjo un agravio no solo contra la historia, sino contra la humanidad. Eso suena serio. ¿Cuál fue el contexto? Se trataba de un hecho histórico que impactó muchas vidas. ¡Wow! Eso es poderoso. La historia da forma a nuestra comprensión del presente. Exactamente, debemos aprender del pasado para crear un futuro mejor. Lección 31. Historia militar. Buenos días, Anna. Leí sobre algunas armas poderosas utilizadas en la historia.
En realidad, ¿qué pasa con ellos? Aquí estaban estacionadas las más poderosas de estas armas, destinadas a detener el avance aliado. Eso es intenso. Las estrategias militares pueden cambiar el curso de la historia. En efecto, es fascinante cómo la tecnología influye en la guerra. Sí, y a menudo se pasa por alto el impacto que tiene sobre los civiles. Absolutamente, la historia nos enseña la importancia de la paz. Lección 32. Exploración de la habitación. Hola Ana, esta habitación de hotel es muy cómoda. Realmente lo es. Exploremos la habitación y veamos qué comodidades ofrecen. Buena idea, espero que haya una buena vista desde la ventana. Sí. Y tal vez un mini refrigerador para refrigerios. Me encanta tener un espacio acogedor para relajarme durante los viajes. Yo también. Hace que viajar sea mucho más agradable. Echemos un vistazo también al resto de instalaciones, como el gimnasio o la piscina. Lección 33. Perspectivas del Caribe. Hola Ana, otra isla caribeña importante es Puerto Rico. Sí, lo sé. Anteriormente fue colonia española, ¿no? Exactamente, pero ahora está gobernado por Estados Unidos. Es interesante. La cultura allí es una mezcla de influencias. Definitivamente, la comida, la música y los festivales son muy vibrantes. He oído que las playas también son impresionantes. Es un gran lugar para la relajación y la aventura. Lección 34. Planes de fin de semana. Buenos días Ana, ¿estás planeando algo genial este fin de semana? Espero hacer senderismo si hace buen tiempo. Eso suena divertido, ¿estás buscando algún sendero específico? Sí, quiero probar ese nuevo sendero junto al lago. He oído que es hermoso allí, especialmente en otoño. No puedo esperar a ver los colores. ¿Quieres unirte a mí? Absolutamente, será una excelente manera de disfrutar la naturaleza juntos. Lección 35. Islas pintorescas. Hola Ana, si tienes tiempo, deberías hacer un viaje en barco a las islas cercanas. Eso suena increíble. He oído que son verdaderamente pintorescos. Sí, las vistas son impresionantes y el agua cristalina. Me encanta la idea de explorar playas y calas escondidas. También puedes hacer snorkel y ver peces de colores. Sería una experiencia memorable. Deberíamos planificar un viaje pronto y disfrutar de la belleza de las islas. Lección 36. Deportes e historia. Buenos días Ana, ¿conocías la historia de las ligas deportivas en Estados Unidos? Sí. Leí que los jugadores blancos dominaron varias ligas durante mucho tiempo. Exactamente, sin embargo, un caso judicial de 1896 reforzó la importancia de la igualdad. Eso es significativo. Allanó el camino para una participación más diversa. En efecto, los deportes pueden reflejar cambios y desafíos sociales. Es fascinante cómo la historia del deporte se entrelaza con la cultura y la sociedad. Absolutamente, comprender esta historia nos ayuda a apreciar el presente. Lección 37. Autodescubrimiento. Hola Ana, ¿alguna vez te has tomado un tiempo para la autorreflexión? Sí, lo tengo. Ha sido útil para entenderme mejor a mí mismo. Genial,
¿Qué técnicas te parecen más útiles? Escribir un diario realmente me ayuda a aclarar mis pensamientos y sentimientos. Estoy de acuerdo, la escritura puede ser una poderosa herramienta para el autodescubrimiento. ¿Qué pasa contigo? ¿Tiene algún método que funcione para usted? Disfruto de la meditación, me trae paz y claridad. Lección 38. Diversión en las instalaciones. Hola Ana, ¿hay un límite de tiempo que puedo usar las instalaciones aquí? Esa es una buena pregunta. Creo que varía según la ubicación. Bien, algunos lugares tienen horarios estrictos, mientras que otros son más flexibles. Exactamente. Es mejor consultar las pautas antes de ir. Me encanta tener acceso a comodidades como el gimnasio y la piscina. Yo también. Hace que sea más fácil mantenerse activo mientras se relaja. Además, es una excelente manera de conocer gente nueva. Lección 39. Grandes planes. Buenos días Anna, qué plan estupendo para el fin de semana. Gracias. Estoy emocionado por eso. ¿Qué opinas? Creo que suena divertido, fue genial charlar contigo sobre esto. Siento lo mismo. Planificar juntos lo hace más agradable. Definitivamente, deberíamos hacer esto más a menudo. Acordado. Nos ayuda a mantenernos motivados e inspirados. Sigamos compartiendo nuestras ideas para futuras aventuras. Lección 40. Charla en la tienda de comestibles. Hola Anna, ¿has ido al supermercado hoy? No, no lo he hecho. Necesito recoger algunos elementos esenciales. Aquí igual, ¿qué planeas conseguir? Solo lo habitual, como frutas y verduras, además de algunos snacks. Los bocadillos son importantes, me gusta tener opciones saludables a mano. Absolutamente. Se trata de equilibrio, ¿verdad? Exactamente, asegurémonos de no olvidarnos de nada. Lección 41. Sueños de viaje. Buenos días Anna, ¿ya has decidido el destino de tu próximo viaje? Sí, me encantaría visitar París. Ha estado en mi lista durante años. París es increíble, la cultura, la comida y la arquitectura son impresionantes. Lo sé. No puedo esperar a ver la Torre Eiffel y probar algunos pasteles. Esos croissants son imprescindibles. ¿Tienes un horario específico en mente? Estoy pensando en ir en primavera cuando las flores estén floreciendo. Eso suena perfecto. La primavera en París es mágica. Lección 42. Roles del facilitador. Hola Ana, ¿sabías que rotamos el rol de facilitador de reuniones para fomentar la igualdad? Ese es un gran enfoque. Les da a todos la oportunidad de liderar. Exactamente, fomenta la participación y las perspectivas diversas. Creo que también ayuda a generar confianza en los miembros más tranquilos. Sí, cada persona puede aportar su estilo único a la reunión. Es una manera fantástica de mejorar el trabajo en equipo y la colaboración. Estoy de acuerdo, además, mantiene las reuniones dinámicas y atractivas. Lección 43. Actividades en línea. Buenos días Ana, sí, me uní a clases de fitness en línea y también a clubes de lectura virtuales. Eso suena increíble. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Ha sido muy divertido, las clases me mantienen motivado para mantenerme activo. Me encanta eso.
¿Y qué tal el club de lectura? Es genial, discutimos diferentes géneros y compartimos nuestros pensamientos. Suena como una manera maravillosa de conectarse con los demás. Absolutamente, es agradable explorar nuevas ideas y hacer amigos. Lección 44. Vestimenta de playa. Hola Ana, si voy a la playa, suelo llevar bañador o bikini. Eso tiene sentido. Es importante estar cómodo. Definitivamente, me encanta sentir el sol y la arena. ¿Prefieres algún color o estilo específico? Me gustan los colores brillantes, combinan perfectamente con el ambiente de la playa. Estoy de acuerdo. Los colores claros y vibrantes realmente destacan. Además, no olvides un buen sombrero y gafas de sol para protegerte. Lección 45. Explorando temas. Hola Ana, por supuesto, déjame saber en qué aspectos te gustaría profundizar. Tengo curiosidad por el impacto de la tecnología en la educación. Ese es un tema fascinante. La tecnología ha transformado los métodos de aprendizaje. Absolutamente. Los recursos en línea hacen que la educación sea más accesible. Y las herramientas interactivas pueden mejorar la participación de los estudiantes. Sí. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos? Equilibrar el tiempo frente a la pantalla y garantizar contenido de calidad es crucial. Lección 46. Comprender las enfermedades. Buenos días, Ana. ¿Sabías que previenen enfermedades inyectando a la persona algunos gérmenes debilitados? Sí, así es como funcionan las vacunas. Ayuda al sistema inmunológico a reconocer las amenazas. Exactamente, es una forma inteligente de desarrollar inmunidad sin causar enfermedades. Creo que es fascinante cómo nuestros cuerpos se adaptan y responden. Definitivamente, la vacunación ha salvado millones de vidas a lo largo de los años. Es esencial para la salud y la seguridad públicas. Absolutamente, comprender esto nos ayuda a apreciar los avances médicos. Lección 47. Perspectivas musicales. Hola Ana, en muchas de sus canciones, los músicos blancos intentaban imaginar los sentimientos de los hombres y mujeres negros trabajando. Ese es un enfoque interesante. Aporta una perspectiva diferente a la música. Exactamente, muestra empatía y deseo de comprender diversas experiencias. Creo que es importante que los artistas exploren diferentes culturas en su trabajo. Sí, puede crear conexiones poderosas y crear conciencia. Y la música suele reflejar las luchas y los triunfos de diversas comunidades. Absolutamente, es una manera de celebrar la diversidad y fomentar la unidad. Lección 48. Seguimiento de equipos. Buenos días, Anna. ¿Sabías que algunas carreras en pista son para equipos de precursores? En realidad, eso suena emocionante. ¿Qué implica eso? Los equipos compiten juntos, pasando el testigo durante las carreras de relevos. Eso debe requerir una gran coordinación y trabajo en equipo. Definitivamente, cada corredor tiene que confiar en sus compañeros. Es sorprendente cómo la estrategia juega un papel en estas carreras. Exactamente, cada fracción de segundo cuenta para lograr la victoria. Lección 49. Habilidades para el éxito. Hola Ana, las habilidades de pensamiento y resolución de problemas son esenciales en el mundo actual. Eso es cierto. Nos ayudan a afrontar los desafíos de forma eficaz. Bien,
la educación juega un papel clave en el desarrollo de estas habilidades. Estoy de acuerdo. Las actividades atractivas hacen que el aprendizaje sea más impactante. Además, fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Sí. Esas son habilidades vitales para el éxito en cualquier campo. Absolutamente, es emocionante ver cómo está evolucionando la educación. Lección 50. Moda y función. Hola Anna, este me gusta, es ligero y elegante. Elección perfecta. Parece cómodo para los entrenamientos. ¿Necesitas algún equipo de entrenamiento que combine? Sí, he estado pensando en comprarme unos zapatos nuevos. Buena idea, un calzado adecuado puede marcar una gran diferencia. Exactamente. Apoyan tus pies durante el ejercicio. Además, los zapatos elegantes pueden aumentar tu confianza mientras haces ejercicio. Lección 51. Apoyar a los atletas. Buenos días Anna, ¿sabías que las organizaciones proporcionan fondos para atletas de alto rendimiento? Genial. Les ayuda a concentrarse en entrenar y competir. Exactamente, muchos atletas dependen del patrocinio para obtener apoyo. Es esencial para quienes se entrenan para los Juegos Olímpicos. Sí, dedican mucho tiempo y esfuerzo a su deporte. Y contar con respaldo financiero puede aliviar su estrés. Absolutamente, les permite rendir al máximo en el escenario mundial. Lección 52. Recuerdos de la recolección de duraznos. Hola Ana, terminaríamos con una gran canasta de melocotones cuando llegáramos a casa. Eso suena delicioso. ¿Tu madre hizo algo especial con ellos? Sí, los lavaba y hacía pastel de melocotón. Me encanta el zapatero de melocotón. Es un postre tan reconfortante. Exactamente, los melocotones calientes con corteza hojaldrada son irresistibles. ¿La ayudaste en la cocina? Por supuesto, siempre fue divertido hornear juntos. Lección 53. Las obras de Shakespeare. Morning Anna, además de sus obras de teatro, Shakespeare escribió muchos poemas cortos y algunos largos. Eso es fascinante. Siempre he admirado sus sonetos. Bien, captan emociones tan profundas en tan solo unas pocas líneas. Absolutamente. Su capacidad para expresar amor y anhelo es notable. Y sus poemas más extensos, como Venus y Adonis, también están bellamente escritos. Estoy de acuerdo. Es interesante cómo su poesía complementa sus obras de teatro. Sí, muestra su versatilidad como escritor. Lección 54. Rutinas impresionantes. Hola Anna, tu rutina suena impresionante. ¿Cómo te ha ayudado a afrontar el estrés? Realmente me mantiene organizado y concentrado durante todo el día. Genial, una rutina sólida puede proporcionar estabilidad. Con seguridad. Me ayuda a administrar mi tiempo de manera efectiva. Y probablemente te dé una sensación de logro. Exactamente. Pequeñas victorias a lo largo del día marcan una gran diferencia. Debería adoptar algunas de tus estrategias para mi propia rutina. Lección 55. Historias familiares. Hola Ana, las familias muchas veces se resisten a hablar de sus orígenes. Eso es cierto. Puede ser un tema delicado para muchas personas. De hecho, hace muchos años, una ciudad australiana quemó sus primeros registros.
¡Wow! Eso debe haber dificultado a las familias rastrear su historia. Sí, creó una brecha en la comprensión de su ascendencia. Sin embargo, creo que es importante mantener vivas esas historias. Absolutamente, nuestros orígenes moldean quiénes somos hoy. Lección 56. Mostrar habilidades. Buenos días, Anna. He estado actualizando mi currículum y mi portafolio. Eso es inteligente. ¿Qué habilidades y experiencias destacas? Me estoy centrando en mis capacidades de gestión de proyectos y trabajo en equipo. Esas son habilidades valiosas. ¿Ha incluido algún proyecto específico? Sí, agregué detalles sobre cómo liderar una campaña de marketing exitosa. Eso suena impresionante. Mostrar ejemplos reales es muy eficaz. Estoy de acuerdo, hace que mi aplicación se destaque. Lección 57. Conceptos básicos del marketing. Hola, Anna. Desarrollar estrategias de marketing es fundamental para vender productos. Absolutamente. Implica comprender las necesidades y preferencias del cliente. Bien, ofrecer productos de calidad es tan importante como comercializarlos. Exactamente. Y un buen servicio mejora la experiencia general del cliente. Además, pagar los productos de forma eficaz puede fidelizar a los clientes. Sí. Las opciones de pago flexibles pueden atraer a más compradores. Se trata de crear un proceso fluido para los clientes. Lección 58. Perspectivas empresariales. Buenos días, Ana. ¿Notaste que la mayoría de los periódicos tienen una sección de negocios? Sí. Es fascinante ver las últimas tendencias y conocimientos del mercado. Exactamente, esta sección proporciona información valiosa para los inversores. Y a menudo cubre noticias económicas que afectan la vida cotidiana. Verdadero, comprender estos factores puede ayudarnos a tomar decisiones informadas. También es interesante ver cómo se están desempeñando las empresas. Absolutamente, las noticias comerciales nos mantienen actualizados sobre el panorama del mercado. Lección 59. Recuperación posquirúrgica. Hola, Anna, me sorprenderé cuando me despierte y me dé cuenta de que la cirugía ha terminado. Eso es comprensible. Puede ser un alivio saber que ya está hecho. Me dolerá la garganta y probablemente no me sentiré muy bien al principio. La recuperación puede ser difícil, pero es importante tomarla con calma. Sí, tendré que seguir al pie de la letra los consejos del médico. La hidratación y el descanso serán claves durante tu recuperación. Exactamente, espero sentirme mejor pronto. Lección 60. Análisis de costos. Hola, Ana. A la hora de plantearnos un proyecto, sería conveniente analizar los costes que conlleva. Esa es una decisión inteligente. Comprender los gastos ayuda a hacer un presupuesto. Exactamente, deberíamos considerar tanto los costos fijos como los variables. Y también es importante considerar los riesgos potenciales. Bien, un análisis exhaustivo puede evitar sorpresas inesperadas. Además, ayuda a tomar decisiones informadas sobre inversiones. Absolutamente, una comprensión financiera clara es esencial para el éxito. Lección 61. Materiales de arte de calidad. Buenos días, Anna. ¿Has probado a utilizar pinturas acrílicas y cuadernos de dibujo? Sí. Son de alta calidad y excelentes para diversos proyectos.
Me encanta lo versátiles que son los acrílicos tanto para principiantes como para profesionales. Exactamente. Se secan rápidamente y permiten colores vibrantes. Y unos buenos cuadernos de bocetos realmente pueden mejorar la experiencia del dibujo. Verdadero. El papel adecuado marca una gran diferencia en el arte final. Estoy de acuerdo, los suministros de calidad inspiran creatividad y mejores resultados. Lección 62. Ahorradores de espacio. Hola Ana, a la hora de elegir muebles, los diseños que ahorran espacio son fundamentales. Absolutamente. Vienen en diferentes tamaños para adaptarse a cualquier habitación. Sí, un sofá compacto puede hacer que una pequeña sala de estar parezca abierta. Y las piezas multifuncionales como un sofá-cama son súper prácticas. Exactamente, maximizan el espacio sin sacrificar la comodidad. Además, las soluciones de almacenamiento inteligentes mantienen todo organizado. Es sorprendente cómo un diseño bien pensado puede transformar un espacio. Lección 63. Aprender a leer. Buenos días Ana, leí sobre un trabajador que no sabía leer ni escribir. Esa es una situación difícil. La alfabetización realmente puede cambiar vidas. Sí, sintió que una transformación similar podría ocurrirles a otros. La educación abre muchas oportunidades para el crecimiento personal. Exactamente, permite a las personas perseguir sus sueños. Y ayuda a generar confianza en la vida cotidiana. Absolutamente, todo el mundo merece la oportunidad de aprender y crecer. Lección 64. Nuevos comienzos emocionantes. Hola Ana, sí, estoy entusiasmada por comenzar este nuevo trabajo. Es genial escuchar eso. ¿Qué es lo que más esperas? Estoy ansioso por conocer a mis nuevos colegas y aprender de ellos. La creación de redes es muy importante, puede conducir a grandes oportunidades. Exactamente, espero crecer mis habilidades y contribuir positivamente. Esa es una mentalidad fantástica. Aceptar nuevos desafíos es clave. Absolutamente, no puedo esperar a ver a dónde me lleva este viaje. Lección 65. Mantener la calma en emergencias. Buenos días Ana, a veces me ahogo y toso cuando como demasiado rápido. Eso puede dar miedo. ¿Qué sueles hacer en esos momentos? Mis amigos simplemente me dicen que me relaje y respire profundamente. Ese es un buen consejo. Mantener la calma puede ayudar mucho. Sí, intento concentrarme en flotar y no entrar en pánico. Exactamente. Es sorprendente cómo responde nuestro cuerpo cuando mantenemos la calma. He aprendido que ser consciente realmente marca la diferencia. Lección 66. Platos memorables. Hola Ana, ¿qué platos te llamaron la atención durante tus viajes? Definitivamente Pad Thai en Tailandia. Estaba lleno de sabor. Me encanta ese plato, el equilibrio entre lo dulce, lo salado y lo ácido es perfecto. Y los ingredientes frescos lo hacen muy agradable. ¿Qué pasa con otras cocinas? ¿Algún favorito de diferentes países? Oh, también me encantó el banh mi en Vietnam, es tan delicioso. Esos sándwiches son increíbles, la combinación de sabores es increíble. Lección 67. Marcar la diferencia. Hola Ana, ¿has oído hablar de organizaciones no gubernamentales que trabajan en África y Asia? Hola Juan, sí. Hacen un trabajo increíble para mejorar vidas. Exactamente,
Se centran en la educación, la salud y el desarrollo económico. Eso es tan importante. Muchas comunidades se benefician de sus esfuerzos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Verdadero. La concientización es clave para apoyar estas iniciativas. Estoy de acuerdo, es inspirador ver cómo la gente ayuda a otros en todo el mundo. Definitivamente. Cada poquito ayuda a crear un cambio positivo. Me encantaría involucrarme de alguna manera. Lección 68. Opciones de harina para hornear. Hola Ana, he estado experimentando con diferentes tipos de harina para hornear. Hola John, eso suena divertido. ¿Cuál crees que funciona mejor para las cookies? He oído que la harina para todo uso funciona bien. ¿Qué opinas? Absolutamente. Le da a las galletas una textura agradable. ¿Ya lo has probado? Todavía no, pero estoy ansioso por ver cómo resultan. También podrías considerar usar harina para pastel para obtener una galleta más suave. Esa es una buena idea, no sabía que eso podría marcar la diferencia. Realmente puede. Cada harina tiene propiedades únicas que afectan el producto final. Tendré que experimentar con ambos y ver cuál prefiero. Esa es la mejor manera de descubrirlo. Hornear se trata de probar cosas nuevas. Estoy de acuerdo, estoy emocionado de hornear y probar los resultados. Lección 69. Las luchas por el control. Hola Ana, ¿sabías que Francia luchó por el control de gran parte de América del Norte? Hola John, he oído hablar de eso. ¿Cuáles fueron algunos de los conflictos clave? Muchas tragedias y desastres marcaron este conflicto, especialmente durante el siglo XVIII. Interesante. ¿Cuáles fueron algunos eventos importantes durante ese tiempo? La Guerra Francesa e India fue importante y dio forma a reivindicaciones territoriales. Así es. Fue un momento crucial en la historia de América del Norte. Las consecuencias provocaron cambios en la dinámica de poder entre Francia y Gran Bretaña. Sí, e influyó en cómo se desarrollaron las colonias más adelante. Es fascinante cómo las luchas históricas han dado forma a las naciones modernas. Lección 70. Comidas sencillas. Hola Ana, he estado intentando preparar comidas que sean sencillas pero nutritivas. Hola John, ese es un gran enfoque. ¿Qué has estado cocinando? Me he centrado en ensaladas y salteados rápidos. Esos son perfectos. ¿Tienes algún ingrediente favorito? Me encanta agregar muchas verduras y algo de proteína como pollo o tofu. Eso suena delicioso. ¿Tienes alguna otra tarea antes de salir? Solo preparación de comida para la semana. Ahorra tiempo y me mantiene encaminado. Elegante. Planificar con anticipación hace que comer saludable sea mucho más fácil. Estoy de acuerdo. Además, es satisfactorio tener todo listo para funcionar. Lección 71. Evaluación de colegas. Hola Ana, sé a qué te refieres con evaluar colegas. Puede ser delicado. Hola John, sí, es importante ser justo y constructivo. Definitivamente, ¿cómo abordas la retroalimentación? Intento centrarme en ejemplos específicos y ofrecer sugerencias de mejora. Ese es un gran método. Ayuda a la persona a comprender en qué trabajar. Exactamente. Se trata de alentar el crecimiento en lugar de simplemente señalar fallas.
Creo que crear un entorno de apoyo es clave. Con seguridad. Todos deberíamos sentirnos cómodos compartiendo ideas y comentarios. El estímulo realmente puede aumentar la moral y la productividad en el lugar de trabajo. Lección 72. Resistir la tentación. Hola Ana, últimamente he estado pensando en los hábitos de consumo. Hola Juan, yo también. Es fácil quedar atrapado en comprar cosas que no necesitamos. Bien, deberíamos preguntarnos si realmente lo necesitamos. Exactamente. Es importante evaluar cuidadosamente nuestras compras. Animémonos unos a otros a resistirnos a las compras innecesarias. Esa es una buena idea. Apoyarnos unos a otros puede marcar la diferencia. Incluso podríamos establecer desafíos para limitar nuestro gasto. Me encanta eso. Podría ser una forma divertida de ser responsable. Sí, además, podría ayudarnos a descubrir lo que realmente valoramos. Lección 73. Un soplo de aire fresco. Hola Ana, ¿qué tal si vamos al parque a tomar aire fresco? Suena bien. Me encantaría salir un rato. Excelente, realmente disfruto caminar en la naturaleza. Yo también. Es muy refrescante estar lejos de las pantallas. Definitivamente, además, podemos charlar y ponernos al día. Me gusta esa idea. ¿Quieres traer algunos bocadillos? Seguro, un picnic lo haría aún más agradable. Perfecto. Puedo empacar algo de fruta y sándwiches. Impresionante, cogeré una manta y algunas bebidas. Lección 74. Los aceites esenciales en la vida diaria. Hola Ana, últimamente he estado usando aceites esenciales. ¿Cómo sueles usarlos? Hola John, me encanta usarlos para relajarme. La lavanda es mi favorita. Eso suena relajante. He estado usando menta para obtener energía. Buena elección. La menta es vigorizante. ¿Lo difundes? Sí, realmente me ayuda a concentrarme mientras trabajo. A menudo agrego unas gotas a mi baño para tener una experiencia relajante. Es una gran idea, tendré que intentarlo la próxima vez. Debería. Realmente puede mejorar el estado de ánimo. Estoy emocionado de explorar más usos para ellos. Lección 75. Exploradores entusiastas. Hola Ana, recientemente leí sobre algunas expediciones interesantes. Hola Juan, ¿en serio? ¿De qué se trataban? Siguieron a los exploradores a través de territorios inexplorados. Eso suena emocionante. ¿Descubrieron algo nuevo? Sí, muchos visitantes se mostraron muy entusiasmados con los hallazgos. Eso es inspirador. Es sorprendente cuánto podemos aprender. Exactamente, nos recuerda la importancia de la exploración. Estoy de acuerdo. Abre nuevas perspectivas y conocimientos. Me encantaría unirme a una expedición algún día. Lección 76. Encontrar el equilibrio con la televisión. Hola Ana, ¿crees que ver televisión es una pereza? Hola John, creo que puede ser bueno si está equilibrado. Eso tiene sentido, es agradable relajarse con un buen espectáculo. Exactamente. Pero demasiado puede ser perjudicial para la salud. Bien, se trata de moderación. ¿Qué te gusta ver? Disfruto de los documentales, son a la vez entretenidos y educativos. Esos son geniales.
Prefiero las comedias para aligerar el ambiente. Las comedias son perfectas para reírse. Se trata de encontrar lo que amas. Absolutamente, solo debemos asegurarnos de no exagerar. Lección 77. Mantenerse activo. Hola Ana, ¿con qué frecuencia vas al gimnasio? Hola John, intento ir al menos 3 veces por semana. Eso es impresionante. A veces me resulta difícil mantener la motivación. Entiendo. Establecer metas pequeñas me ayuda a mantener el rumbo. Ese es un gran consejo, debería empezar a hacer eso también. Además, encontrar un compañero de entrenamiento puede hacerlo más divertido. Eso es cierto, me gustaría hacer más ejercicio con un amigo. Planifiquemos juntos una sesión de gimnasio pronto. Suena como un plan, estoy deseando que llegue. Lección 78. Planificación para el éxito. Hola Ana, estaba pensando en el cronograma de nuestro proyecto. Hola Juan, ¿qué tienes en mente? Para garantizar que todo funcione sin problemas, lo ideal sería 2 semanas más. Eso tiene sentido. Nos da tiempo para manejar cualquier problema inesperado. Exactamente, las prisas pueden provocar errores y queremos un trabajo de calidad. Bien. Además, podemos perfeccionar nuestras ideas y realizar mejoras. Absolutamente, ¿qué tareas específicas cree que deberíamos priorizar? Creo que primero deberíamos centrarnos en la investigación y la recopilación de recursos. Gran punto, esa base es crucial para un resultado exitoso. Lección 79. Perspectivas históricas. Hola Ana, ¿has leído sobre el impacto del Papa Juan Pablo II en la historia? Hola Juan, sí. Su papel durante acontecimientos importantes fue fascinante. Fue un firme defensor de la paz, especialmente en Europa del Este. Definitivamente. Sus visitas a Polonia fueron fundamentales para el movimiento Solidaridad. Es sorprendente cómo una sola persona puede influir en tantas vidas. Absolutamente. Su defensa de los derechos humanos fue inspiradora. Y también abordó temas como la pobreza y la justicia social. Sí, realmente llamó la atención sobre los desafíos globales. Es importante recordar a líderes como el que marcaron la diferencia. Lección 80. Evolución del comercio minorista. Hola Ana, ¿has notado cómo los minoristas tradicionales están pasando apuros? Hola Juan, sí. El auge de las compras online les ha afectado negativamente. Exactamente, muchas tiendas están cerrando o reduciendo su tamaño. Es un cambio significativo en el comportamiento del consumidor. ¿Qué opinas? Creo que los minoristas deben adaptarse mejorando su presencia online. Eso tiene sentido. Ofrecer experiencias únicas en la tienda también podría ayudar. Absolutamente, los clientes aprecian el servicio personalizado. Es un desafío, pero la innovación puede generar nuevas oportunidades. Bien, aceptar el cambio es crucial para sobrevivir en el mercado actual. Lección 81. Entendiendo los cargos. Hola Ana, acabo de reservar un hotel y vi que hay un cargo adicional. Hola John, sí, muchos lugares tienen cargos por servicio hoy en día. Lo entiendo, pero puede resultar frustrante cuando ocurre algo inesperado. Definitivamente. Es importante que los viajeros sean conscientes de estas tarifas. Bien,
Realmente pueden sumar y afectar el presupuesto. Siempre leo la letra pequeña para evitar sorpresas. Esa es una decisión inteligente. La transparencia es clave en la industria hotelera. Absolutamente. La comunicación clara genera confianza con los clientes. Lo tendré en cuenta para mi próximo viaje. Lección 82. El impacto de la globalización. Hola Ana, ¿has pensado en cómo afecta la globalización a las empresas? Hola Juan, sí. Abre nuevos mercados pero aumenta la competencia. Exactamente, las empresas tienen que ser más innovadoras para destacar. Bien. Necesitan adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los consumidores. Y las diferencias culturales también pueden afectar las estrategias de marketing. Absolutamente. Comprender las preferencias locales es crucial para el éxito. Es un panorama complejo, pero hay muchas oportunidades. Sí. Aceptar la diversidad puede conducir a soluciones creativas. Estoy emocionado de ver cómo evolucionan las empresas en este entorno global. Lección 83. Elementos esenciales del baño. Hola Ana, estaba pensando en productos de baño. Hola Juan, ¿qué quieres saber? Bueno, noté que el jabón se usa para lavarse. Exactamente. Y el champú es específico para lavarse el cabello. Bien, es interesante cómo cada producto tiene su propio propósito. Con seguridad. Y también hay muchos tipos de jabón y champú. Prefiero los productos naturales, parecen más suaves con la piel. ¿Esa es una buena elección? A menudo tienen menos productos químicos. Exactamente, me siento mejor usándolos todos los días. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti. Estoy de acuerdo, una buena rutina marca la diferencia. Lección 84. Experiencias de viaje. Hola Ana, ¿qué experiencias quieres de tu viaje? Definitivamente quiero sumergirme en la cultura local. Eso suena increíble. ¿En qué actividades específicas estás pensando? Me encantaría probar comidas tradicionales y asistir a festivales locales. Esas son excelentes maneras de conectarse con la cultura. Exactamente. No es lo mismo simplemente visitar lugares turísticos. Entiendo, ¿has intentado explorar lugares fuera de lo común? Sí, y encontré algunas gemas escondidas que fueron inolvidables. Esa es la mejor manera de descubrir la verdadera esencia de un lugar. Lección 85. Explorando las conexiones. Hola Ana, ¿alguna vez has sentido que las conexiones virtuales son agradables, pero no es lo mismo que estar con gente? Definitivamente. Las reuniones virtuales son convenientes, pero las interacciones en persona tienen una energía única. Entiendo, hay algo en compartir un espacio que crea vínculos más profundos. Exactamente. ¿Has intentado explorar eventos locales para conocer gente nueva? Sí, fui a un festival comunitario el fin de semana pasado. Fue fantástico. Eso suena divertido. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esto? La música en vivo y la oportunidad de probar diferentes comidas fueron increíbles. Me encanta probar comidas nuevas. Es una excelente manera de experimentar una cultura. Absolutamente. Además, es más fácil hacer amigos cuando disfrutan de algo juntos. Lección 86. Descubrimientos culturales.
Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en las diferentes culturas de países como Argentina y Brasil? Absolutamente. Cada lugar tiene sus propias tradiciones y costumbres únicas. Bien, me parece fascinante cómo la comida juega un papel tan importante en la identidad cultural. Sí. En Italia, por ejemplo, las comidas suelen ser un asunto familiar, lleno de alegría y conexión. Y en Francia, cenar es casi una forma de arte, se trata de saborear la experiencia. Exactamente. Cada país tiene su propia forma de celebrar la comida y la comunidad. ¿Qué pasa con Alemania? Sus festivales, como el Oktoberfest, tienen como objetivo unir a la gente. Eso es cierto. Y los Países Bajos tienen maravillosas tradiciones relacionadas con el arte y la historia. Es sorprendente cómo los viajes pueden abrirnos los ojos a estas diversas culturas. Lección 87. Tomar decisiones. Hola Ana, he estado pensando en una decisión importante que debo tomar. Hola Juan, ¿qué tienes en mente? Estoy intentando elegir entre dos ofertas de trabajo y es difícil. Eso suena desafiante. ¿Has hecho una lista de los pros y los contras de cada uno? Sí, lo hice, ayuda a ver todo con claridad. Ese es un enfoque inteligente. Tomarse su tiempo es crucial para una gran decisión. Exactamente, quiero asegurarme de sopesar mis opciones cuidadosamente. Definitivamente tomarás la decisión correcta si consideras lo que más te importa. Eso espero, solo quiero elegir un camino que me parezca adecuado para mi futuro. Lección 88. Presupuesto de vacaciones. Hola Ana, fijemos un presupuesto razonable para nuestras vacaciones para poder disfrutarlas sin gastar de más. Esa es una idea inteligente. ¿Cuánto crees que deberíamos asignar? Estaba pensando en dividirlo en categorías como alojamiento, comida y actividades. Gran enfoque. Es útil ver a dónde irá nuestro dinero. Exactamente, quiero asegurarme de que también tengamos suficiente para experiencias divertidas. Con seguridad. Tal vez podamos encontrar algunas actividades gratuitas para equilibrar nuestros gastos. Ese es un buen punto, explorar parques o mercados locales puede ser divertido y económico. Y probar la comida callejera puede ahorrarnos dinero y seguir siendo deliciosa. Absolutamente, con un plan sólido, podemos tener un viaje increíble sin estrés financiero. Lección 89. Leyendas del tenis. Hola Ana, ¿has oído estas tristes historias sobre la última parte de la carrera de Borg? Sí, lo tengo. A pesar de eso, fue una figura muy importante en el tenis moderno. Absolutamente, su estilo y gracia en la cancha fueron inigualables. Y realmente cambió la forma en que la gente veía el deporte, ¿no? Con seguridad, incluso después de jubilarse, su influencia siguió siendo fuerte. Es interesante cómo los atletas pueden dejar un legado que perdura más allá de sus carreras. Exactamente, la dedicación de Borg al juego inspiró a muchos futuros jugadores. Y su rivalidad con McEnroe añadió mucho dramatismo a la historia del tenis. Definitivamente, esos partidos son legendarios y todavía se habla de ellos hoy en día. Lección 90. Un retiro panorámico. Hola Ana, ¿sabías que el lago se ha mantenido estable durante toda la larga temporada de verano? En realidad. Eso suena hermoso. ¿De qué lago estás hablando? Me refiero a Niagara-on-the-Lake. Fue votado como uno de los mejores lugares en 1996.
He oído que tiene vistas impresionantes y bodegas estupendas. Sí, es perfecto para una escapada relajante, especialmente en verano. Me encantaría visitarlo y disfrutar de algunas actividades al aire libre junto al agua. Debería. También hay hermosos senderos para caminar y andar en bicicleta. Lección 91. Elecciones de alimentos. Hola Ana, ¿qué te apetece comer hoy? Estoy de humor para algo diferente. ¿Qué tal la comida china? Gran idea, me encanta la cocina china. ¿Cuál es tu plato favorito? No puedo resistirme a las albóndigas. Son tan deliciosos. Las albóndigas son increíbles. ¿Cuándo te conviene ir? ¿Qué tal esta noche? Podemos probar ese nuevo restaurante del centro. Perfecto, he oído cosas maravillosas sobre su menú. Lección 92. Recuerdos nostálgicos. Buenos días Ana, creo que encontré algunas fotos familiares antiguas recientemente. En realidad, ¿qué descubriste? Había algunas fotos de mi madre cuando era más joven. Eso suena intrigante. ¿Cómo era ella en aquel entonces? Tenía un estilo tan único, no puedo creer que ella usara trajes así. Es fascinante ver cómo cambia la moda a lo largo de los años. Sí, me hizo pensar en las historias detrás de cada foto. Lección 93. Tiempo de viaje. Hola Ana, me alivia que ya hayamos pasado por seguridad antes. Sí, eso fue suave. Me alegro de que tengamos tiempo suficiente para abordar el avión. Exactamente, odio apresurarme en el último minuto, siempre me pone ansioso. Yo también. Es bueno tener un poco de tiempo para relajarse antes del vuelo. ¿Tiene algún plan sobre qué hacer mientras esperamos? Podría tomar un refrigerio y leer un libro. ¿Y tú? Probablemente simplemente disfrute de la vista y tal vez escuche algo de música. Lección 94. Bellos destinos. Hola Ana, ¿has visto esos lugares con agua azul clara? Sí. Eso suena asombroso. Me encanta relajarme en la playa junto al agua. Yo también, hay algo tan relajante en el océano. Estoy de acuerdo. Es el escape perfecto de la vida diaria. Además, las puestas de sol junto al agua son impresionantes. Absolutamente. Podría sentarme y mirarlos durante horas. Deberíamos planificar un viaje a un hermoso destino de playa pronto. Lección 95. Reservar viajes. Buenos días Ana, el proceso de reserva fue muy sencillo. Es genial escuchar eso. Ahora que has reservado, ¿cuánto te costó? Era razonable, especialmente considerando la ubicación. Eso es bueno. Encontrar una buena oferta hace que viajar sea aún mejor. Definitivamente, siempre me siento realizado cuando encuentro una ganga. Hace que el viaje se sienta más especial cuando ahorras dinero. Exactamente, nos permite gastar más en experiencias mientras viajamos. Lección 96. Conciencia ambiental. Hola Ana, ¿escuchaste sobre los problemas ambientales en nuestro país? Hola John, sí, es preocupante. Tenemos uno de los entornos más contaminados de Europa. Es alarmante, creo que se necesita más conciencia sobre este problema. Absolutamente.
Muchos adultos mueren antes debido a la contaminación. Deberíamos abogar por un aire y un agua más limpios. Sí, e impulsar políticas que protejan nuestro medio ambiente. Exactamente, pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Comienza con educarnos a nosotros mismos y a los demás. Estoy de acuerdo, la educación ambiental es crucial para las generaciones futuras. Esperemos que más personas actúen por un planeta más saludable. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 97. Aspiraciones académicas. Buenos días, Anna. Estoy muy entusiasmada con mis planes para el próximo año. Hola Juan, ¿qué estás planeando? Quiero postularme para varios programas académicos. Eso es fantástico. ¿En qué campo estás interesado? Me inclino por la informática, la tecnología está evolucionando tan rápido. Gran elección. Hay muchísimas oportunidades en ese campo. Sí, y quiero comenzar mis estudios inmediatamente después de que me acepten. Pensamiento inteligente. ¿Has empezado a preparar tu solicitud? Estoy reuniendo todos mis documentos y escribiendo mis ensayos. Eso es importante. Una aplicación sólida realmente puede ayudarte a destacar. Estoy decidido a hacer lo mejor que pueda y lograr mis objetivos. Lección 98. Pequeños pasos. Hola Anna, me siento un poco nerviosa por mi presentación de mañana. Hola Juan, creo en ti. Simplemente da pequeños pasos y lo lograrás muy bien. Eso es cierto, planeo practicar un poco más hoy. Buena idea. Quizás ensayar frente a un espejo para generar confianza. Lo intentaré, es un poco incómodo, pero podría ayudar. Definitivamente. Visualizar su éxito puede marcar una gran diferencia. Normalmente me pongo ansioso, pero estoy decidido a dar lo mejor de mí. Ese es el espíritu. Recuerde, todo el mundo comete errores. Es parte del aprendizaje. Sí, necesito recordarme a mí mismo que está bien no ser perfecto. Exactamente. Concéntrese en compartir sus ideas y conectarse con la audiencia. Lo haré, gracias por el aliento, significa mucho. Lección 99. Lista de compras. Buenos días Anna, ¿qué hay en tu lista de compras esta semana? Hola John, necesito algunas verduras, pechugas de pollo y pasta. Eso suena delicioso, ¿tienes alguna receta específica en mente? Sí, planeo hacer un salteado con pollo y verduras. Me encantan los salteados, son rápidos y saludables. Exactamente. Además, puedes utilizar cualquier verdura que tengas a mano. ¿Cuál es tu verdura favorita para agregar? Me gustan mucho los pimientos morrones y el brócoli. Añaden un gran sabor y color. Esas son excelentes opciones, podría probar esa receta también. Debería. Es fácil y puedes personalizarlo a tu gusto. Definitivamente lo intentaré esta semana. Lección 100. Opciones de desplazamiento. Hola Anna, ¿has pensado últimamente en tus opciones de desplazamiento? Hola Juan, sí. Estoy pensando en comprarme una bicicleta para los desplazamientos diarios. Es una gran idea, las bicicletas son fiables y rentables. Exactamente. Además, me ayudará a mantenerme en forma y reducir mi huella de carbono.
¿Tienes una bicicleta específica en mente? Estoy buscando bicicletas híbridas porque son versátiles para andar por la ciudad. Buena elección, también son cómodos para viajes más largos. Sí, y también puedo usarlo para hacer recados. Eso suena perfecto. ¿Has pensado en el equipo de seguridad? Definitivamente. Un casco y luces son esenciales para la seguridad. Absolutamente. Es emocionante tomar decisiones tan ecológicas.